Hola muchachos, hola, en este video les voy a explicar cómo es el movimiento en una cuadrícula de calabozos y dragones, en la cuadrícula estándar. Recuerden que una cuadrícula estándar tienen de lado por lado 5 pies. Si no es así, el director de juego pues lo tiene pues, que aclarar para hacer las cuentas. Entonces, si estamos jugando en una cuadrícula como esta, el movimiento de casilla a casilla sería de 5 pies en 5 pies. Los puntos de movimiento que vamos a utilizar para este personaje hoy va a ser unos puntos de movimiento de 30. ¿Qué quiere decir eso? Que puede recorrer 30 pies en un turno cuando está caminando. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué querría decir en esta cuadrícula? Pues que recorre 5, 10, 15, 20, 25, 30. Eso es lo que puede hacer en un turno este jugador si tiene 30 puntos de movimiento. ¿Listo? Entonces voy a llamarle puntos de movimiento y no rapidez como, o velocidad como lo llaman me parece más claro así. Entonces hagan de cuenta que tenemos 30 puntos de movimiento para movernos y se gasta un punto de movimiento por cada pie recorrido. ¿Listo? Si recorremos 5, 5 puntos. ¿Listo? Eso quiere decir que en una cuadrícula normal, cuando ustedes se mueven de una casilla a otra casilla, están gastando 5 puntos de movimiento. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando se juega con una cuadrícula como esta es que esos 5 puntos de movimiento se van en ortogonal, es decir, de izquierda a derecha y de abajo a arriba, pero también en diagonal. También vale los 5 puntos por desplazamiento de casilla a casilla. Esto se hace para facilidad en el juego, para no tener que hacer cuentas de diagonales ni nada de esas cosas. ¿Listo? Entonces, en terreno despejado, el movimiento es en una cuadrícula de moverse de una casilla a otra casilla, gasta 5 puntos y puede gastarlas como quiera para llegar a su máximo, que sería en este caso, en este ejemplo, 30. ¿Listo? Vale. ¿Qué pasaría si nosotros encontramos obstáculos en el terreno? Por ejemplo, esto va a representar basura o obstáculos, muebles en un calabozo o lo que sea. Son obstáculos en general. Eso lo que va a convertir es el terreno en terreno difícil. Es decir, no hay intermedios acá, salvo que el director de juego sea específico en eso, que tiene que haber un terreno intermedio o mucho más difícil o lo que sea. Pero en general hay dos clases de terreno, el fácil o el normal y el que tiene escombros, sea la cantidad de escombros que sea, siempre y cuando que no sea un bloqueo, que se pueda transitar, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada vez que uno avanza acá, tiene que gastar 5 puntos. Claro, porque tiene 5 pies. Pero cada vez que quiera avanzar en un sitio con escombro, lo puede hacer y puede compartir la casilla, pero tendría que gastar ahora otros 5 puntos adicionales. En otras palabras, moverse de una casilla a una casilla libre, a esta casilla libre, gasta una vez los 5 puntos. Pero moverse a una casilla con escombros gasta dos veces los 5 puntos. Es decir, ahora gastará 10 puntos moverse a una casilla con escombros. Los 5 de movimiento más los 5 de penalización por estar con el escombro. En otras palabras, es un factor de 2, digamos, dos veces lo que necesita para avanzar acá, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Una de las condiciones que tenemos que tener en cuenta cuando se está moviendo un personaje es que puede estar de pie, como también puede estar derribado. Derribado es que como si estuviera gateando, ¿no? No es que le hayan dado un palazo para bajarlo, no. Esa es la condición, se llama derribado. Pero ustedes se pueden mover a rastras o se pueden mover derribado. ¿Cómo es la condición para moverse derribado? Es que es lo mismo que el escombro. Es como si ustedes estuvieran entrando en una casilla con escombro, pero no lo están haciendo, es porque están, digamos, van a gastar ese movimiento extra, es porque están gateando. Entonces, moverse de aquí a acá requeriría 5 por moverse 5 pies, más otros 5 porque están derribados. Es decir, es 10 puntos también. Y como ustedes ya pueden intuir, si están derribados y quieren entrar en una casilla con escombros, pues el factor sería 5 por el movimiento, más 5 porque está derribado, más 5 porque está con escombros. Es decir, sería un factor de 15. Entonces, básicamente estos son los tres casos de movimiento en una cuadrícula. 5 si se mueven sobre la cuadrícula sin ningún problema. Si están derribados o si están de pie y entran en un terreno con escombros, 10 puntos de movimiento. Y si están derribados y entran en un terreno con escombros, 15 puntos. Los pueden gastar como quieran, siempre y cuando no se pasen de los 30 puntos que es los puntos de movimiento que ustedes tienen para moverse. ¿Listo? Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que pueden haber otros personajes. Por ejemplo, si estos dos, si esta es Anatriana y si este es el Minotauro, ellos son aliados, son amigos.
ustedes pueden atravesar, por ejemplo, voy a hacerlo en terreno libre, atravesar temporalmente la casilla donde están sus aliados. ¿Listo? Las casillas donde están los aliados se trabajan como terreno difícil, es decir, como si fuera un escombro, como si fuera un estorbo, básicamente, pero no les van a hacer nada. Entonces voy a tratar de pasar de aquí hasta la parte de atrás del Minotauro. Entonces sería 5 pies, otros 5 pies, pero para entrar acá serían 10 pies, porque es avanzar los 5 más el estorbo, digámoslo así, más el Minotauro. Entonces serían 5, 10, 20, 25, 30. Podría llegar hasta ahí. Eso sí, nunca pueden quedar en la misma casilla dos jugadores, porque un jugador, digamos, un personaje necesita 5 pies de lado para poder maniobrar y para ese es su espacio, digamos, personal. A diferencia de los personajes, de las criaturas, bueno, una cosita acá. A diferencia de las criaturas, de los personajes normales, las criaturas, los enemigos, en este caso Medusa otra vez, también se le puede hacer lo mismo. La única diferencia es que, otra vez, no se puede quedar en el sitio y cuando son criaturas, cuando son enemigos, lo que importa es el tamaño. En la mayoría de las aventuras, sobre todo las principiantes, digamos las iniciales, el tamaño es o igual o un poquito superior, un nivel o dos niveles por encima, o un nivel o dos niveles por debajo. Entonces, en esas situaciones se tratan estos dos como si fueran casi que lo mismo. No pueden quedarse ahí, pero sí la pueden atravesar como si esto fuera terreno difícil. ¿Listo? Ya la cosa se complica es cuando viene, por ejemplo, un monstruo como este. Si viene un monstruo como este, que es mucho más grande, entonces ahí sí tiene que uno ver si es posible o no es posible, dependiendo de las condiciones que diga el director de juego o no. ¿Listo? Pero es básicamente eso. Recuerden, terreno normal o terreno difícil. Y si está de pie o si está acostado. Y eso es básicamente lo que tienen que saber. ¿Esto para qué? Para que en el combate ustedes puedan hacer cualquier combinación entre movimiento y ataque. Es decir, si ustedes tienen un movimiento de 30 puntos, ustedes pueden moverse 5, 10, 15, atacar y moverse 5, 10, 15 para completar los 30 puntos. O si quieren, por ejemplo, digamos que tienen un arco largo o lo que sea, un arma a distancia, entonces atacan y se pueden mover 5, 10, 15 y ahí quedarse. Lo que importa es que no supere esto. Una de las últimas cosas que se me olvidó decir es que derribarse a sí mismo, es decir, botarse al suelo, no cuesta movimiento, pero levantarse del suelo cuesta 15 puntos de movimiento, cuesta la mitad de, de su velocidad. Si su velocidad fuera, por decir algo, si su velocidad máxima, si su rapidez fuera 10, pues levantarse le cuesta 5. Siempre es la mitad de la velocidad levantarse. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos movernos y estamos derribados, así como está acá, epa, bueno, así. Entonces tenemos que levantarnos, si queremos movernos a pie, ¿no? Nos tenemos que levantar y gastar 15 puntos y nos podemos mover 3 casillas máximo, si hay terreno normal. ¿Listo? Espero que les haya servido. Chao.